Amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y como de costumbre les aseguro que me siento muy contento y orgulloso de poder compartir esta próxima hora con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tengo un tema sumamente interesante que ocupa la atención de toda la opinión pública desde hace prácticamente 2 meses y medio y tiene que ver con el estado de emergencia. En el día de hoy la Cámara de Diputados aprobó solo 15 días de prórroga para el estado de emergencia que el presidente de la República había solicitado 25, como ya lo había aprobado el Senado. El tema vuelve mañana al Senado de la República y se supone que el Senado aprobará lo que ya hoy aprobó la Cámara de Diputados. Para tratar ese tema, es decir, si era necesario absolutamente una prórroga del estado de emergencia, contamos con la participación de un empresario destacado, Celso Marrancini, un economista también muy destacado, Alejandro Arredondo, un diputado del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Tulio Jiménez, y un abogado muy destacado y conocido, el licenciado Francisco Ortiz. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de ella con el tema de esta noche. ¿Cuán necesario es o era la extensión de la prórroga del estado de emergencia como lo ha solicitado el presidente Danilo Medina? Regresamos después de la pausa. Estamos de vuelta en Edición Nocturna, como le habías ya informado en el segmento de presentación anterior. Hoy vamos a hablar con un destacado empresario, el licenciado Celso Marrancini, un destacado economista, el licenciado Alejandro Arredondo, un destacado abogado, Francisco Ortiz, y un representante y destacado político dominicano, el diputado Tulio Jiménez, del Partido de la Liberación Dominicana. Y el tema de esta noche es si era o es absolutamente necesario que el Congreso de la República le otorgue una prórroga de 25 días al gobierno dominicano para extender el estado de emergencia que permite que el programa de Quédate en tu casa funcione. En el día de hoy, como ya le dije en la presentación inicial, la Cámara de Diputados, el bloque opositor de la Cámara de Diputados, resistió el pedido de 25 días y aprobó en cambio un periodo solo de 15 días. Caballeros, gracias antes que nada por aceptar nuestra invitación. ¿Era o es todavía necesario una prórroga de 25 días? 3 minutos a cada uno para la respuesta a esta primera pregunta. No se le escucha, licenciado, no se le escucha. No se le escucha el audio, no se escucha su audio. Sí, ya sí. El programa Quédate en Casa en un país como el nuestro, donde hay un déficit de vivienda tan grande, es un programa extremadamente difícil. Y yo creo que una de las cosas que esta pandemia ha dejado relucir es que aquí necesariamente hay que abocarse a un programa de viviendas urgente de bajos costos. Entonces, definitivamente hay que seguir controlando la gente, pero los negocios tienen que ir abriendo paulatinamente, porque ahora mismo hay una desigualdad enorme. Se le ha permitido a grandes negocios que tienen multiplicidad de cosas, venden ferretería, venden electrodomésticos, venden comida, mientras el colmado pequeño y la ferretería pequeña están cerrados, o el negocio grande, que solamente vende electrodomésticos, está cerrado también. Entonces eso crea una distorsión. Incluso Solidaridad solamente está yendo hacia esos grandes establecimientos, lo cual crea una acumulación de personas muy grande. Aunque dentro de los establecimientos se mantiene el distanciamiento, desgraciadamente afuera no. Los dominicanos no estamos acostumbrados a hacer fila. Entonces yo creo que hay que ir pensando cómo se abre de forma muy organizada y manteniendo toda la salud, todos los programas de sanidad, pero hay que ir reabriendo. Esta es una economía totalmente informal. Tulio, que está aquí, sabe lo que está pasando. Nosotros hemos tenido en la Asociación de Industria de Vaina que hacer kits de comida porque la gente tiene hambre. Este es un país que vive de la informalidad. 2,5 millones de dominicanos en este momento están desempleados. Así que yo pienso que hay que ir reabriendo la economía de nuevo, de forma organizada y por sectores. Licenciado Arredondo. Sí, bueno, gracias por la invitación, Miguel, y un placer compartir con ustedes, invitados Celso, Tulio y Francisco. Bueno, realmente era necesario continuar con
periodo de emergencia, la cuarentena, dado el hecho de que el riesgo del COVID-19 no ha disminuido, y lo vemos en los informes que día tras día el ministro de Salud Pública ofrece. Se debe de evitar al máximo el contagio en el sistema de salud, que evite un colapso en el sistema, o sea, que el sistema pueda responder ante los casos de mayores contagios, mayores muertes, y eso que solamente nos estamos enfocando a los casos COVID, pero la gente se sigue enfermando, la persona se sigue enfermando de diabetes, de hipertensión. Las muertes de tránsito han disminuido en cierta forma porque el toque de queda ha influido, pero nosotros en un país que tiene promedio, mueren alrededor de 6 personas diarias por causa de muerte. Si a eso entonces le sumamos los casos del COVID, entonces el sistema podría, en caso de que se abra, podría colapsar. Y esto debemos tener un equilibrio entre lo que es la salud, que es lo principal, pero también la economía. O sea, mantener ese equilibrio es muy importante. Por tanto, los modelos deben de evidenciar, los modelos epidemiológicos deben evidenciar que cuando se debe de abrir vis a vis a la disponibilidad de la capacidad instalada del personal médico, de los paramédicos, del personal administrativo de los hospitales, de la infraestructura que debe tener nuestro sistema. Bien, diputado, me gustaría saber su opinión, porque el tema fue objeto de una larga discusión en el día de hoy en la Cámara de Diputados. Diputado. Señor Jiménez. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer para nosotros compartir este espacio con nuestro amigo y hermano empresario de nuestro pueblo, Maranzini, y con los demás de este debate de esta noche. Felicitar a la Asociación de Industria, como lo dijo Maranzini, ellos han sido una mano amiga para nuestro pueblo. Lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados es penoso, cuando nosotros podemos ver que la oposición prefiere politizar un tema que es necesario para todos los dominicanos y dominicanas, lo que está enviando el presidente de la República al Congreso. Cuando hablamos de los 25 días de emergencia, se está hablando de que nosotros debemos acudir todos, junto con el presidente de la República, empresarios y todos los dominicanos y dominicanas, a aprobar, a apoyar esta decisión que el presidente ha tomado. ¿Por qué? Porque esto es un asunto que el mundo está envuelto, no un asunto de la República Dominicana. Y nosotros creemos que una vida de cualquier dominicano cuesta más, vale más que cualquier posición política que uno pueda votar en el momento. De forma que de lo que debemos hacer es trabajar, y hoy lo que logramos fue de 25 días, 15 días más. En 15 días más no creemos nosotros que podamos decir que la República Dominicana sale definitivamente de este problema, porque este es un asunto que se ha podido expandir. Ayer estábamos hablando de 400 y algo afectados. Entonces el gobierno ha puesto todo y ha trabajado con medidas muy importantes, las cuales hoy no estamos como en otros países con esas grandes muertes y esos grandes afectados, porque el gobierno ha puesto su granito de arena. Ahora nos falta a todos nosotros, en el caso nuestro, como políticos, como diputados, le pedimos a la oposición dejar un poquito al lado la política y ponernos al lado del pueblo, porque ese pueblo nos necesita a todos, a los PLDistas, a los del PRM y a los demás partidos, unificados todos, trabajando en la calle para ver cómo nosotros podemos salir airosos
de esta pandemia que nos afecta de esta forma. De forma que hoy logramos nosotros todos, bajo debates, bajo acuerdo, aprobar 15 días, que no son lo suficiente. Les tuvimos que llamar a la oposición indolente, porque están jugando con la vida de los dominicanos y dominicanas solo porque quieren salir a la calle a hacer política para poder lograr el 5 de julio. Me gustaría conocer la opinión del abogado Francisco Ortiz. Adelante, abogado. Mira, buenas noches, Miguel, buenas noches, distinguidos panelistas y televidentes. Es necesario ampliar el periodo de estado de emergencia porque el gobierno necesita tomar una serie de medidas que implican restricciones de derechos fundamentales que no las puede tomar si no está habilitado el estado de emergencia. La única forma de que el gobierno puede tomar las medidas de distanciamiento social y restringir la libertad de tránsito, restringir la libertad de reunión y la libertad de asociación, es decir, las medidas para evitar la aglomeración de personas, que es la forma como se transmite el virus, el presidente de la República y el Poder Ejecutivo no puede tomar estas decisiones sin la habilitación que le proporciona el Congreso declarando el estado de emergencia, porque estaría entonces el presidente de la República violando derechos fundamentales. Por tanto, es necesario, es sensato, los números dicen que hay que seguir tomando medidas de aislamiento social y esto solamente se puede tomar, repito, si el presidente tiene esa habilitación legal que la Constitución le da al Congreso de la República, que es quien debe autorizar la declaratoria del estado de emergencia. Ahora, sorprendió el hecho de que la oposición, tanto el Partido Revolucionario Moderno como la Fuerza del Pueblo, parecían muy rígida la posición de ambos con relación a que solo podían ser 10 días. Sin embargo, un momento del debate, esa posición cambió. ¿Qué argumentación justificó ese cambio, diputado Jiménez, de la oposición para cambiar y aceptar 15 días en lugar de la posición original de solo 10 días? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Expusieron ellos entre 15, que fue lo que aprobaron, y los 25 que había solicitado o que ha solicitado el presidente de la República. Lo que pasa es que la oposición ha basado el tema en buscar que salgamos rápido del estado de emergencia para salir a politizar, a hacer política. Entonces nosotros entendemos que en este momento lo que se debe estar pensando más en esos hombres y mujeres del pueblo. Y entonces ellos creían eran 10 días. Luego nosotros, bajo consenso, bajo conversaciones, les decíamos lo que está pasando, que pudieran ver la Organización de Salud Mundial, cómo hablaba, qué decía, cómo se estaba expresando de lo que está pasando. Y entonces ellos entraron cuando pudimos convencerlo de que el país no necesita 15 días, no necesita más de 25, y que el presidente pedía 25 para poder regular algunas cosas como la que tenemos que regular, porque los comercios, algunos se pueden regular, pero aquí hay un problema que hay que seguir regulándolo, que el distanciamiento, hay que seguir dándole el distanciamiento a las personas. Entonces ahí dentro de eso, entonces ellos entraron, se pudieron concienciar y aprobarnos 15. Y digo aprobarnos 15 porque las cámaras de diputados en este momento tenemos obligatoriamente que nosotros trabajar unificados con la oposición, porque es como hacemos la mayoría para poder aprobar la resolución. La posición de la oposición, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido Revolucionario Moderno, era o fue, según escuché de labios del señor Merán, que es el vocero de la Cámara de la Fuerza del Pueblo, y del señor Pacheco, que es del Partido Revolucionario Moderno, de que esta será la última prórroga que le concederían al gobierno. Grave error, Miguel. Pero me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes. Si me lo permite, grave error. Licenciado Marrancini.
Yo pienso que cuando Tulio dice que se está politizando el tema, yo creo que este es un país que vive dos temporadas. Una temporada es política y la otra es pelota. Aquí todo el mundo politiza todo. O sea, pensar que solamente la oposición está politizando este tema, no. Y yo creo que es importante la prórroga. Ahora, esta es la tercera prórroga. Si después se ve que hay necesidad de otra prórroga, porque aquí hay que mantener un equilibrio entre la economía y la salud. Tal como decía Alejandro, o sea, esto es una cuestión de día a día, Tulio. Esto no es una cuestión, aquí todos estamos aprendiendo, porque aquí nadie nos dio un curso de pandemia, ni al gobierno, ni a los empresarios. Así que cuando nadie lo quiere, ni nadie lo quiere. Definitivamente. Óyeme, entonces yo creo que todos están politizando el tema. La oposición, por un lado, no quiere que el gobierno pueda hacer lo que le da la gana. El gobierno quiere tener manos sueltas. Nosotros, que estamos más en el medio de la situación, entendemos que tiene que haber un equilibrio entre mantener sobre todo la capacidad hospitalaria. Eso que tú decías, Alejandro, es tremendamente importante, porque ahora mismo uno de los grandes logros del control de esto no es que son 400 o 500 diarios, es que nosotros tenemos cerca de un 50% de camas disponibles en nuestros hospitales. Ese es el gran logro, que cada día que veo al ministro de Salud Pública se me encoge el alma, porque digo, el peso, este señor no soñó que ese puesto le iba a costar tanto. Yo creo que el pobre doctor ha perdido 10 años de vida. Entonces, no lo politicemos de ningún lado. Esto es un tema demasiado delicado. Ustedes lo politizan y la oposición también. El país pasa hambre, el país pasa necesidad. Nosotros los empresarios no sabemos si vamos a sobrevivir. Realmente, nosotros... Pero realmente ¿es necesario o no? En este momento yo creo que sí, Miguel. Y yo creo que lo próximo... para no politizar el tema. Señores, si pasamos los 15 días y entendemos que debe de haber una prórroga adicional porque las condiciones sanitarias lo ameritan, oye, el Congreso lo ha aprobado 3 veces, se aprueba otra vez y lo apoyamos los empresarios si tenemos que apoyarlo, decimos que no si tenemos que decir que no, porque definitivamente esto es día tras día. Yo digo una cosa, se lo digo mucho a mi gente, no todos estamos en el mismo barco, pero todos tenemos que llegar a feliz puerto. Bien, don Alejandro. Miguel, yo quiero decir algo y es lo siguiente. Bueno, gracias, don Celso, por su consideración sobre el planteamiento que hice. Y es que si este es un tema que no se debe politizar, se debe partir de estudios técnicos, de los modelos que se están utilizando. Tengo entendido que hay 4 modelos epidemiológicos que se están utilizando, aparte de un estudio que se hizo la firma consultora McKinsey. Entonces, es mostrar, miren, al día 57, que es hoy, 57 o 58, la tendencia de los contagios ha evolucionado de esta manera. Ha estado un tanto irregular, porque tanto sube como baja, y ha dependido muchas veces de la cantidad de pruebas que se hacen. Hoy precisamente comenzaron las intervenciones epidemiológicas en el Gran Santo Domingo, necesarias, pero entiendo que tal día, porque el Gran Santo Domingo es la provincia de mayor contagio que hay. O sea, se intervino en San Francisco, luego en Puerto Plata, pero aquí en el Gran Santo Domingo es hoy y se va a continuar mañana viernes, sábado y no sé hasta el domingo. Entonces, hasta ahora yo no he visto los modelos que se han argumentado en la Cámara Alta, o sea, en el Congreso Nacional, para decirle, miren, esto es lo que tenemos hasta ahora, y por esta razón es que tomamos la decisión de pedir una prórroga, una extensión del estado de emergencia. Pero tengo entendido que la carta que el presidente envió al Congreso explica las razones por las cuales está pidiendo una prórroga, el licenciado Ortiz, y luego al diputado Jiménez. Mira, las razones por las que se necesita la prórroga están a la vista de todo el mundo.
Todo el mundo ha visto los reportes diarios de contagio y eso indica que amerita seguir tomando medidas. La medida que ha tomado hoy el Ministerio de Salud de intervenir el Gran Santo Domingo creo que es sumamente importante. Es mejor tarde que nunca. Sí, claro. Pienso que la forma de ir armonizando las restricciones con la apertura de la economía debe ir acompañada primero de esas pruebas masivas para ir detectando a los que están contagiados e ir aislándolo, ir estableciendo un protocolo a seguir para ir reabriendo quizás algunas empresas donde la afluencia de empleados no es muy masiva. Y todo esto debe hacerse, pero para poder hacerse, valga la redundancia, se necesita la declaratoria del estado de emergencia, porque como dije ahorita, eso implica la restricción de algunos derechos que si no tiene la autorización del Congreso, el presidente no las puede tomar. Entonces... Y además tendría que suspender el toque de queda, ¿no? Claro. El toque de queda están parados en estado de emergencia. Si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vendremos con el diputado Tulio Jiménez para que nos dé su opinión sobre la última pregunta que he formulado. ¿Es absolutamente necesaria o no la prórroga del estado de emergencia? Regresamos después de la pausa. A los amigos televidentes, por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. En la noche de hoy estamos conversando con relación a la prórroga del estado de emergencia que el presidente le ha solicitado nuevamente al Congreso por 25 días, tal como lo aprobó el Senado, pero en el día de hoy la Cámara de Diputados la redujo a solo 15 días. Tenemos con nosotros al empresario Celso Maranzini, al economista Alejandro Redondo, al abogado Francisco Díaz y al diputado del PLD Tulio Jiménez. Diputado, ¿era necesario los 25 días? Muy necesario. Fíjate, hoy fue que pudimos entrar a las grandes provincias a poder hacer prueba masiva, porque para nadie es un secreto que esta es una pandemia, el virus es mundial, y tú salir a los diferentes laboratorios a buscar pruebas, sabiendo que todos los países están buscando pruebas y que se pueden escasear y que se pueden poner de una forma negativa para conseguir, hay que entender eso. Quizá, por eso yo siempre llamo mucho a reflexión, a la oposición, a entender que no es un tema nacional, es un tema mundial, donde tenemos que salir a buscar pruebas para poder hacer pruebas y a veces buscarla en otro estado porque en ese no hay. Entonces, hoy fue que el gobierno pudo lograr mandar al Gran Santo Domingo, a la provincia de San Cristóbal, a hacer pruebas masivas. De forma que decir que no se va a aprobar, que no hay forma de aprobarse otro estado de emergencia, creo que fue una mala posición de la oposición, porque es que esto no lo determinamos nosotros, esto lo determina Dios y los hombres que estamos trabajando todos para ver cómo podemos controlar este virus que es un asunto de grandes pandemias, se ha convertido en una gran pandemia en la República Dominicana y en otros países, de forma que debemos trabajar todos para ver, ojalá podamos pararnos allá, y como dice don Celso, que yo voy de acuerdo con eso, salud, economía y todas las cosas que podamos hacer para que el país pueda marchar. La economía tiene obligatoriamente que buscarse una forma de cómo poderse establecer de la forma más rápida que se pueda hacer, porque el país está estancado y ni al gobierno ni a nosotros empresarios nos conviene, ni a los políticos tampoco. Yo creo que, y quisiera estar equivocado, que lo que nos ha enseñado realmente la pandemia del COVID-19 no es tanto nuestra debilidad económica, que no es una debilidad porque somos el país que tiene el crecimiento económico más sólido entre todos, en la mayoría de los países de América Latina. No es nuestro sistema hospitalario, porque a pesar de todo no ha colapsado. Lo que yo creo que ha puesto de relieve esta pandemia
es la dificultad que tiene la clase política dominicana para ponerse de acuerdo, incluso en aquellas cosas en que entiende que son prioritarias y que debe haber un acuerdo. Miguel, yo espero estar... Déjame decir, tú no te has equivocado. Lo que pasa es que nosotros tenemos una tormenta perfecta. Sí. Nosotros tenemos una tormenta perfecta. Sí. Nosotros tenemos una pandemia, una crisis económica y unas elecciones. Eso es una tormenta perfecta. Aquí hay decisiones que hay que tomarlas incluso de largo plazo, que no se toman porque hay un cambio de gobierno el 16 de agosto. Y por ejemplo, yo no sé cuál fue la razón de la oposición de disminuir, pero yo oí a José Joaquín Puello el otro día en el programa de Uchi y decía José Joaquín que lo importante son los 70 días. Yo no tengo conocimiento para debatir eso. Si los 70 días es lo importante, tenemos 57 ya, más 15 más son 72. Ahora, yo sí creo que si cuando lleguemos a esos 72 días, todavía las condiciones sanitarias hacen necesario de nuevo ampliar y que la oposición explique cuál es la razón de su oposición a eso, porque yo creo que a ellos les interesa la vida humana igual que al gobierno. Somos todos dominicanos, ellos tienen familia también, tienen gente que se le ha muerto, gente que le ha enfermado. Esto es una crisis general, esto nos ha tocado a todos. Esto no tiene clase social, no tiene color, no tiene nada. Esto simplemente que no te toque. Sí, Miguel, yo quiero ponderar algo, matizar algo, y es precisamente lo que dice don Celso, es el momentum. O sea, tuvimos unas elecciones en marzo, y ¿qué pasó con muchos de los dirigentes políticos que eran candidatos? Salieron contagiados. Entonces, hemos tenido una crisis sanitaria, producto del COVID-19, pero también una campaña electoral presidencial, congresual, en donde los ánimos se exacerban y cada quien quiere sacar el provecho político para su parcela política, pero no sacar el provecho para la población. Aquí nadie de nosotros queremos, por lo menos de la dirigencia, de nuestras fuerzas políticas, de nuestras fuerzas vivas, empresarios, quieren que se nos mueran, pero el momentum ha caído en una tormenta perfecta, como bien explicó don Celso. El licenciado Ortiz. Bueno, yo creo que este es un momento para poner los intereses de la nación por encima de los intereses políticos y por encima de los intereses particulares. No importa la bandería política de cada dominicano, debemos abrazarnos en este momento por una causa común, que es primero derrotar la pandemia y segundo reactivar la economía. Y ya está claro y demostrado que eso solamente puede hacerse a través de las medidas restrictivas que se han venido tomando a cabo desde el gobierno, a través de las pruebas que se están comenzando a hacer ya de forma masiva, pero se necesita un poco de conciencia, un poco de razonabilidad en todo esto, por todas las partes. Razonabilidad de parte del gobierno, de que las medidas restrictivas de derechos fundamentales que se tomen sean única y exclusivamente las necesarias para llevar a cabo la labor de evitar la aglomeración social. Y con ello quiero decir que los órganos de seguridad deben cuidarse de no violentar los derechos fundamentales de las personas a la hora, por ejemplo, del toque de queda. Con ello también debo decir que el Congreso también debe asumir su papel, porque el estado de emergencia no libera al gobierno de cumplir la ley, pero tampoco libera al Congreso de ejercer su labor de fiscalizador. El Congreso no debe tener miedo. El Congreso lo que tiene que hacer es aprobar el estado de emergencia y concomitantemente llevar a cabo la fiscalización y la supervisión que la Constitución de la República le ordena que haga durante el estado de emergencia. Yo pienso que sería algo irrazonable que no se apruebe lo que se necesita para disminuir la pandemia, porque entonces se alarga en el tiempo. Cada día que la economía dura paralizada es algo que hace mucho efecto en el país, y pienso que debemos todos estar a una para poder salvar esta situación.
Es evidente que si no ¿sabe, hay, Miguel? si no, ¿Sabe, Miguel, por qué la oposición se opone a la aprobación de otro otro 15 días más o 25 días más? Solamente por una sola cosa, porque el presidente no ha fracasado, el país no ha fracasado. Si el país estuviera fracasando porque aquí los hospitales estuviesen llenos y no hubiese cama, porque el gobierno no haya actuado como está actuando y el gobierno no tuviese esa aprobación de los dominicanos y dominicanas, la oposición no estuviera abortando que no se apruebe otros 15 o 25 días más. Pero ellos entienden que el gobierno le está sacando capital político a esto. Y es lo contrario. Nosotros, dominicanos y dominicanas, debemos sentirnos a gusto cómo ha podido desarrollar el gobierno o cómo ha podido el gobierno llevar esta pandemia a que no se pudiera expandir como se han podido expandir en otros países. Esa es la molestia que nosotros escuchábamos hoy de los legisladores de la oposición, que es que el gobierno ha podido saber manejar, porque el gobierno no improvisó cuando comenzó estos 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, cuando pudo invertir en 59 hospitales a la República Dominicana, moderno. Y eso es lo que pasa, que nosotros nos preparamos. Danilo preparó el país para cualquier evento que pudiera pasar en la República Dominicana en materia de salud y en economía. Fíjate, nosotros no hemos tenido crisis. Aquí no se puede decir que hay crisis de ningún producto de la canasta familiar básica. No hay crisis en otros aspectos. Una de las cosas, diputado, y la pregunta es para los cuatro. Una de las cosas, y el tiempo marcha, así que le voy a pedir que por favor sean lo más breve posible. En el Congreso se escuchó una propuesta, no recuerdo exactamente quién la hizo, haciendo referencia a un supuesto pedido de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, de que el toque de queda se disminuyera, es decir, que fuera hasta las 6 de la mañana, pero comenzando a las 7 de la noche, para permitir que la gente pudiese no actuara con tanta precipitación, porque prácticamente al comenzar a las 5 de la tarde, ya a las 4 de la tarde, los negocios que están abiertos comienzan a cerrar. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Ese es un pedido del sector empresarial también. ¿Lo ha pedido también? Sí, también. ¿Cuál es la posición del empresariado con relación a esto? Sobre todo la Asociación de Industria, el que yo he oído, muy parecido al de la iglesia. O sea, el plazo a las 5 de la tarde realmente crea inconveniente a lo que está abierto. Y te crea incluso, bueno, la banca, por ejemplo, la banca te está abriendo a las 9 de la mañana y te cierra a la 1 de la tarde. Entonces, tú ves las aglomeraciones, porque incluso ahora entiendo que el punto 15 se ha eliminado para los retiros en efectivo. Entonces la gente prefiere retirar en efectivo que hacer un cheque y hacer depósito, porque se está economizando el punto 15. Entonces yo creo que eso es importante y yo creo que eso es lo que hay que tratarlo. A Tulio yo simplemente le voy a decir, para que no politicemos los temas, no ha faltado nada de la canasta familiar, es cierto, pero hay que acordarse que los turistas tampoco están aquí, gracias. Pero eso es algo que el gobierno va a tener que trabajar, porque esto va a quebrar a muchos productores agrícolas. Ahora mismo hay un exceso de productos agrícolas que los productores no saben qué hacer. Los precios se han deprimido de forma sustancial, importante para el consumidor en este momento, pero eso podría traer una escasez muy seria en los próximos meses. Hay que ir trabajando con eso. Bueno, claro, porque los hoteles están cerrados, pero el gobierno anunció que iba a comprar una parte importante de esa producción para destinarlo a los programas sociales. Eso es fundamental, Miguel, que el gobierno haga esa parte. Bien, yo me quiero referir a su pregunta. Muy brevemente, porque el tiempo... Muy breve. Y es que si hay algo que ha habido una flexibilidad, es el toque de queda. O sea, hemos visto, hay un toque de queda a partir de las 5 de la tarde, pero en los barrios, la vida sigue normal. Entonces,
ese confinamiento debe ser lo más eficaz posible para evitar los contagios, de manera que no se amplíe la cantidad de infectados que haya en la población. En la mañana es un día normal y lo hemos visto en las imágenes de los noticiarios. Finalmente, yo quiero concluir. Nadie puede ser culpable o nadie puede ser culpado por la desidia y por la irresponsabilidad ciudadana, ¿no? Sí. Porque todas esas medidas han sido adoptadas precisamente para proteger a la gente que se opone a esa protección, violando las disposiciones del gobierno. Sí, yo quiero terminar con una frase que siempre le he mencionado dentro de mi círculo, y es que al coronavirus no lo vence el país más avanzado, sino el pueblo más disciplinado, y eso es lo que ha faltado mucho aquí. El licenciado Ortiz. Con relación a la pregunta, yo pienso que mientras más largo es el toque de queda, mayor es la concentración de personas cuando buscan algún servicio. Sí, yo pienso que el toque de queda debería iniciar a las 7 de la noche y abrirse a las 5 de la mañana. ¿Qué va usted a hacer de 4 a 5 de la mañana? Pero quizás usted quiere viajar a San Juan de la Maguana y usted puede hacerlo. Si a las 5 de la mañana usted puede salir. Esa hora de 5 a 6 de la mañana es una hora que le estamos desperdiciando, que pudiera utilizarse. Entonces, si ampliamos la hora de servicio de los negocios que están abiertos, vamos a ver menos personas aglomeradas buscando esos servicios. Luego tenemos que trabajar mucho en la educación para el tema de los barrios. La gente tiene que hacer conciencia de que es ellos mismos los que tienen que luchar y protegerse. Pero el gobierno, sí, claro está, tiene que tomar medidas en el campo de la laboral, por ejemplo. Si se comienza a reabrir paulatinamente, pues el gobierno tiene que elaborar un protocolo que se debe aplicar en las empresas, porque sabemos que hay empresarios conscientes, pero sabemos que hay otros que no lo son, y pudieran entonces poner a los empleados en una situación de peligro, de riesgo. Por tanto, todo esto yo pienso que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir apretando donde hay que apretar, flojando donde hay que flojar, de manera que podamos armonizar entre la salud y la economía, porque si nos enfermamos y morimos, es catastrófico, pero si la economía se cae por completo, también es catastrófico. Por tanto, tenemos que ser creativos para poder salir de la crisis y de la pandemia de la mejor manera posible. Licenciado Jiménez, 1 minuto, es todo lo que nos queda. Perfecto. Creemos en la ampliación del horario. Entiendo que también el gobierno debe sopesar y estudiar la ampliación del horario y tener días con más horario de cuarentena y otros días con menos. Por ejemplo, si hablamos de que de lunes a miércoles podemos abrir de 6 a 7 y de jueves a domingo ponerlo de 6 a 4 de la tarde, porque lo que buscamos en esto es que todo el mundo pueda hacer sus necesidades de ir al banco, de ir al supermercado, sin tener que ir porque el horario se me va a agotar. De forma que si vamos en el tiempo preciso, no tenemos tanta gente dentro de los supermercados y de los bancos. Dos sistemas o 2 periodos o 2 plazos de toque de queda aparecerían cuando se imponen en época de la economía, por ejemplo, 2 tarifas para la moneda dura. Tienen los mismos resultados. Yo creo el tiempo se nos acabó. Le estoy muy agradecido, diputado. Si tiene algo más que decir, nos quedan 15 segundos. Nada, decirle al país que siga contando con todos nosotros, empresarios, políticos, y todos nos pongamos a una para nosotros poder ayudar a salir lo más antes posible a nuestra República Dominicana de esta pandemia que nos afecta a todos. Bien. Gracias, caballero, por participar en el programa. Solo me resta decir que tenemos una prioridad sobre todas las otras, que es controlar la pandemia. Si no podemos, difícilmente podremos mejorar o evitar la quiebra de la economía y evidentemente no tendríamos elecciones
ni el 5 de julio, ni cualquier otro día antes del 16 de agosto. A los amigos televidentes, gracias por su atención. Ha sido todo por esta noche. Nos esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.